Muy buenas tardes, queridos auditores. Comenzamos un nuevo capítulo de aquí del Vamos Somos Chilenos de día miércoles. Este es un programa de pura juventud. Todos los que estamos aquí somos jóvenes, jóvenes en la edad, de alma y de visión de la idea ciudad. Así que tenemos hoy día, oiga, estamos con la dotación completa, como diría un marino, ¿ah? Estamos con la dotación completa. Saludamos a Martín, a Cristóbal, a nuestro panelista estable ya, Joaquín Sangüesa, y también a alguien que se está agregando a este panel, Rodrigo Díaz Lluvero. Te saludo, Rodrigo, qué bueno que estés con nosotros. Es un agrado, porque además reconocemos, por lo menos yo en ti, una inagotable labor eh, tediosa de repente de tener que buscar que se cumpla el bien común de la sociedad, que a todos los que estamos aquí nos interesa a través de la justicia. Así que, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, mucho gusto de estar con ustedes en el programa y saludar a todos los que están a esta hora sintonizando. Fantástico. ¿Cómo está Joaquín? Oigan, lo veo medio agobiado, Joaquín, ¿o no? No, es que hemos estado acompañando ahí a alguien en sus actividades cotidianas, acompañamos en la Radio Carnaval, ahí a nuestra querida ex panelista, podríamos decir, ¿no? Ex panelista Samira Chaguán, estuvimos acompañando durante el día en su agenda, así que ha sido un día súper maratónico, pero encantado aquí de estar acompañándolos nuevamente aquí en la Radio Portales. Qué bueno. Así que, oye, bueno, aprovechar de presentar un poco a Rodrigo Díaz, que es abogado, que ha estado yo digo, en la agenda pública del desarrollo y la búsqueda del bien común de la provincia de Valparaíso. No quiero ser mezquino en eso, Rodrigo, tú también fuiste candidato a, a la alcaldía, Mm. y también propiciaste un cambio cultural Ujú. en todo sentido, pero además yo reconozco un tremendo trabajo y esfuerzo que has buscado tú por la vía administrativa en términos jurídicos, de hacer que el imperio de la ley, como dicen algunos, se cumpla a través de las resoluciones de la Corte. Y Rodrigo, cuéntanos cómo ha surgido esta idea, cómo ha sido también, porque también es desgastante ver cómo la ciudad, Valparaíso y Viña del Mar se deterioran día a día. Bueno, mira, gracias por la presentación. Yo debo decir algunas cosas. La primera, si llegué a todo esto fue primero por legítima defensa. Yo vivo en la Plaza Aníbal Pinto, vivo en la cooperativa vitalicia desde el año 2017, 2016, 2017, por ahí. Y ya el primer recurso de protección lo debí presentar a fines del año 2018, que ya era por el tema de los ruidos molestos, en ese tiempo también el comercio ambulante ilegal, se ganó en el mes de enero de 2019, se obtuvo la sentencia, y el cambio que hubo desde esa fecha hasta septiembre de 2019 fue notable, hubo punto fijo de carabineros, preocupación de las autoridades, la plaza era otra cosa, hasta que vino de octubre de 2019, todo quedó en nada, incluso fuimos de Guatemala a Guatepeor, como se suele decir en España. Fue dramático. Y yo traté durante 4 años de pelear por lo fallado en 2019, y hasta que finalmente se decretó el archivo de los autos, pues no puede uno estar, claro, instando 4 años. Pero otro tanto fue con el Cardonala. Gracias a Dios, claro, hubo un cambio de administración y se hizo lo que en otro momento se decía que era imposible de hacer. Yo he peleado por la ciudad porque entiendo, y no solo por mi situación personal, que en la convivencia se juega el destino de Valparaíso. Poner la convivencia de por medio es poner en juego la única forma de entender el desarrollo. Yo creo que las personas que nos escuchan, y a esto me refería en gran medida cuando hablaba de un cambio cultural, es que la riqueza de nuestra ciudad no depende de cuánto dinero se lleve en el bolsillo. O sea, la gente puede tener los bolsillos inflados, hinchados de dinero y vivir pobremente. La riqueza de una ciudad y de un país está en la manera en que se convive. Esto es una cosa tan simple, tan elemental y que no se logra entender.
Una ciudad como Valparaíso tiene casas fantásticas, enormes, grandes, y mucha gente ha pagado dinero para vivir en esas casas, pero viven encerrados en esas casas. No se atreven a salir a caminar. Mientras que en París hay gente que está dispuesta a pagar fortuna por vivir en un cuarto pequeño, de 2 por 3, le llaman la chambre de bon. ¿Y por qué? Porque ponen un pie en la ciudad y la ciudad le enriquece la vida a todo el mundo. Una ciudad que está limpia, ordenada, sus espacios públicos cuidados y la gente sabe convivir. Mira, no hay un gesto de mayor riqueza que una persona que cede su asiento en un bus a otra. Eso es convivir, eso es riqueza. Entonces, la convivencia en Valparaíso se ha visto amenazada por el deterioro de los espacios públicos, por la vandalización y por el avance de una situación gravísima como es el narcotráfico, entre otras cosas. Eh, yo diría que, si no, y cómo este narcotráfico se está apoderando de los espacios de la ciudad. Entonces, si no tomamos esto en serio, si no se reacciona ahora, van a venir cosas mucho más graves. Yo he narrado que me consta porque yo soy vecino, y aun cuando no puedo dar plena fe de las identidades de las personas, pero yo y otros vecinos y el conserje hemos visto gente que arrienda en la cooperativa vitalicia vendiendo afuera del edificio. ¿Vendiendo qué? Mira, uno no sabe, pero es presumible que no es precisamente golosina. ¿Ah? Entonces, eh, ahí donde se empiezan a generar condiciones para que en el futuro podríamos cambiar de ser un edificio donde vive gente honorable, gente que viene a trabajar, a terminar siendo deshabitados por esas personas y siendo tomados por gente que se dedica al lucrativo negocio del narcotráfico. Entonces, estas cosas hay que frenarlas lo antes posible y mi invitación, la más importante tal vez, perdonen que me extienda, es que la gente venza el miedo. No podemos acostumbrarnos a vivir con temor. Y el temor es lo que impide que uno alce la voz, por ejemplo, cuando hay un conjunto de muchachos irresponsables consumiendo marihuana, como quien está tomando jugo en los espacios públicos de la ciudad. No podemos validar ni tolerar que se consuma droga como se consume en el espacio público. Es un fracaso como sociedad y es un fracaso del Estado. Como es un fracaso del Estado que esté ocurriendo hechos tan graves como los descritos en este recurso de protección que presenté y que aquí les estoy comentando, a metros del edificio del gobierno regional. Y esto lleva años, no meses. ¿Y cuál es la reacción de las autoridades que a mí me sobrecoge? Se encogen de hombros y dicen que en verdad hacemos lo que podemos. No es aceptable en un Estado de Derecho una respuesta de una autoridad que diga hacemos lo que podemos, porque eso tácitamente, ¿saben lo que significa? Que se le está traspasando el riesgo por completo a los administrados. Es como que el Estado le diga a uno, mira, hasta aquí puedo yo, no puedo más, ahora arréglese el ajuste como pueda. Si el Estado hace eso, se acabó el Estado de Derecho. Entonces, o por eso, es que yo de 2019 vengo tratando de alertar, de 2018 en realidad, recuperar el espacio público es recuperar un modo de vida. Las ciudades no son un punto de geografía, las ciudades son proyectos de vida en común. Si eso no está, se acabó la ciudad. No importa que quede la carrocería, por decirlo así. Una carrocería, por decir, te agrego, una carrocería que cada día está más a mal traer en el caso de Valparaíso. Pero bueno, eso es lo que te puedo decir. Oye, pero no puedo estar más de acuerdo con lo que tú planteas, Rodrigo. Y no son palabras de buena crianza lo que te comento, sino que yo, fíjate, lo conversamos con Cristóbal, con Martín y con el Joaquín la semana recién pasada, muy someramente, lo que nos ocasionaba esta sensación de varias cosas, mira, de inseguridad, de temor, de descontrol y desenfreno, del desdén en definitiva también un poco de las autoridades, indistintamente del color político, ¿ah? Que no han sido capaces de hacer que se cumplan lo que establece la Constitución, las leyes, de exigir que las instituciones, y a lo mejor esto es medio impopular también, pero que las instituciones policiales cumplan con lo que tienen que hacer y para lo que están, y que no nos den explicaciones, sino que nos den más que explicaciones,
que nos informen del estado de resultado de lo que han hecho, porque yo creo que eso es lo que todos queremos como ciudadanos. Si yo voy a tomarme un café ahí, a estos cafés, y bueno, digo, el café, el poeta y las otras cosas que están ahí, que sea un minuto agradable, que pueda hablar por teléfono y que no me lo vayan a robar, o si que al pasar la tarde quiero salir a caminar, tal como tú dices, claro, salir a caminar en España, en Francia, en Italia, al atardecer es sumamente agradable, ir a ver un poco la puesta de sol a la costanera es maravilloso, pero aquí yo no sé si vamos a volver con todos los bienes, ¿ah? personales si salimos a caminar por la costanera, por ejemplo. Me gustaría, y quiero invitar a la juventud, porque creo que aquí tiene un sentido súper importante, ¿ah? También cómo ven nuestros jóvenes que son el futuro de esta ciudad, esta situación de la inseguridad que les causa que no se esté cumpliendo estos mandatos, Rodrigo, y dejo abierta la palabra para Joaquín, para Martín y para Cristóbal. Sí, yo, bueno, obviamente, primero agradecer la presencia de Rodrigo Díaz, sé del trabajo que hace muchos años viene haciendo en materia de asegurar una mejor calidad de vida para las personas de Valparaíso. A mí me pasa un poco, yo vivo en Viña del Mar, que siento que Valparaíso un poco como que se abandonó, como que ha ido como proliferando el tema de la teoría de la ventana rota, en el fondo, que tú ves que la ciudad está abandonada, desértica, sucia, y como que los ciudadanos, los habitantes se han ido como alejando del espacio público y en el fondo han ido apareciendo nuestros nuevos tipos de delitos, la informalidad, sobre todo el crimen organizado. En el caso del paraíso, no, no es decir ninguna mentira, el tema de la prostitución en las horas de la noche en particular. Lo que ha ido ocurriendo es que al final esos fenómenos espantan a los ciudadanos y se queda un poco ahí proliferando un poco el delito. A mí me pasa en particular que creo que en Viña del Mar está ocurriendo una situación muy parecida, sobre todo lo que es la calle Valparaíso, que es una calle que está básicamente a un paso del edificio de la Municipalidad de Viña del Mar. Y que en estos últimos 4 o 5 años la sensación de inseguridad que ha ido acrecentando Viña es que al parecer Viña se va transformando casi en un nuevo Valparaíso. Vemos comercio ambulante desatado en las calles Arley, en las calles que están de hecho al lado del terminal. Si uno se pone a pensar, los turistas que llegan a Viña del Mar llegan a una ciudad que en el fondo está rodeada de comercio ambulante. En el fondo, llega comercio ambulante, todos saben de estas peleas que se dan ahí en la intersección en 14 Norte, en el mall de Viña del Mar. Y hace poco también, hace una semana se hizo viral un youtuber italiano que dijo que nunca vendría a Valparaíso, que llamaba ojalá no visitar Valparaíso ni Viña del Mar porque la situación era realmente insegura. A mí me pasa que creo que en el fondo lo que hemos ido acrecentando, tanto por inacción de las autoridades como también por un poco de temor de parte de quien habita en la ciudad, es ir entregándole cada vez más tiempo y terreno al narcotráfico, a la informalidad, y eso viene al final a socavar a que al final las ciudades no quieran ser habitadas. Nadie quiere hacer vida en la región de Valparaíso, se siente que una ciudad insegura, incluso quienes vienen con, por ejemplo, que tienen que obligatoriamente transitar hacia Viña del Valparaíso, ya tienen miedo y lo que termina ocurriendo es que al final la situación se hace cada vez más grande, se genera una bola de nieve en términos de inseguridad que en el fondo llega el momento en que nadie quiere hacer nada por temor, en el fondo. Lo que hemos ido haciendo al final es ir entregándole las ciudades al delito y pareciera que hoy día no hay mayor respuesta respecto a eso. Puedo agregar algo, ¿ah? Respecto a la calle Valparaíso que mencionas, bueno, yo presenté y acabo de ganar, de obtener un fallo favorable de la Corte Suprema por un recurso de protección presentado por 32 comerciantes de la Avenida Valparaíso. Se ganó y ahora estamos entrando en la etapa de cumplimiento. Es decir, ahora será el momento de ver de qué manera la delegación presidencial, la Seremi de Seguridad Pública, la Seremi de Salud y la Municipalidad de Viña se coordinan para llevar adelante el mandato de la Corte, que fue la desocupación de la Avenida Valparaíso de actividades de comercio ilegal. Esto está reciente, es un fallo de la Corte de Viña, así que, o sea, de Valparaíso respecto a la situación de la calle Valparaíso en Viña, yo lo comento por si acaso. Ahora, quería, si me permiten, también colocar un tema, porque el por qué se llega a un estado que no es capaz de dar respuesta, y hay varias razones. O sea, hay un problema de deslegitimación institucional de algunos organismos. Yo creo que sí, eso ocurrió con el caso de Carabineros. Ahora, lo que no puede pasar es que hayan pasado años en que Carabinero ha empezado a desarrollar respuestas tipo, no serán institucionales, pero son respuestas tipo que se las dan a los particulares cuando llaman.
y nosotros nos hemos llevado una sorpresa porque lo hemos hablado con los vecinos, a mí, solo a mí, en más de una decena de ocasiones. ¿Qué pasa? Cuando uno llama para denunciar, oiga, en este minuto está ocurriendo tal cosa, están vendiendo droga, estamos en un procedimiento, cuando nos desocupemos, vamos. Y no llegan. Y resulta que la misma respuesta es casi una respuesta mecánica. No una vez, 10 veces, en el caso mío son más. Y otros vecinos reciben la misma respuesta, entonces uno dice, ¿qué pasó acá? Pareciera que quienes tienen el rol de garante en la producción de un resultado que se llama seguridad, estuvieran queriendo omitirse. Tenemos un problema grave ahí. Eh, y luego está el tema de que, dada la intensidad del fenómeno que está empezando a apoderarse de nuestras ciudades, y aún asumiendo que Carabineros quisiera actuar, es evidente que el resultado es eh, con un saldo negativo para las instituciones públicas, dado los resultados, dado el nivel de las contravenciones que hay. Y ahí es donde también uno tendría que hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué el Estado dudó tanto de aplicar un estado de excepción constitucional en la novena región? ¿Por qué? La respuesta es una sola: porque aplicar un estado de excepción implica reconocer un fracaso. Y no es fácil asumir un fracaso como instituciones, como Estado. No pudimos. No pudimos por las vías convencionales y nos vemos forzados a tener que desplegar militares. Ahora, al paso que vamos, al paso que vamos en nuestra región, yo creo que hay zonas de la región de Valparaíso, que incluyen partes de Viña, partes de Valparaíso, que eventualmente van a requerir una intervención que suponga algún tipo de estado de excepción constitucional, si seguimos así. O sea, y yo como ciudadano digo, si el Estado dice que no es capaz, por las vías convencionales, bueno, tendremos que entrar aquí a revisar a través del Parlamento y el Poder Ejecutivo la posibilidad de instalar un estado de excepción de manera transitoria en algunas zonas de nuestra región. Porque de verdad que esto, vuelvo a decir, o sea, sabemos todos que es una situación general de bastante riesgo, pero lo que el Estado no puede hacer es mantener a los ciudadanos en situaciones de riesgo. Tiene que resolverlo. Así que eso también se lo dejo para vuestra consideración. ¿Mm? Sí, por supuesto. Cristóbal, ¿qué opinión te merece a ti en definitiva esto que estamos comentando? Y para mí es súper relevante la visión que tienen ustedes como jóvenes, como usuarios también del transporte público, o que quieren salir o ir a un lugar y de repente, claro, este fenómeno, ¿no?, llamado delincuencia, inseguridad, eh, no, nos tiende y nos hace cambiar nuestras conductas, hasta en lo cultural. Sí, no, bueno, mi opinión es básicamente que, bueno, creo que todo lo que se ha hablado está como bastante acorde a la realidad. Igual me preocupa de que todo esto que estemos hablando no sea un tema, o sea, obviamente en la actualidad se le está dando más importancia a esto porque ya está casi un boom que la gente ya no aguanta más con estos temas, pero igual es algo que se viene repitiendo desde hace años en Valparaíso. Por lo menos Valparaíso siempre se ha considerado como una ciudad insegura, una ciudad peligrosa, a la gente realmente le da miedo andar acá de noche. Y eso se ha mantenido. Entonces a mí me parece bastante preocupante. Y también lo que más me preocupa, por lo personal, mi opinión es que los jóvenes tampoco le demos importancia a esto. Porque generalmente quienes hablamos de estos temas son gente ya de edad, gente que trabaja, gente que tiene su familia, su hijo y le da importancia a estos temas. Pero yo por lo menos en mi universidad o con amigos cercanos, no, generalmente no se tocan mucho estos temas. Entonces creo que me parece que hace una falta tal vez de concientización en lo que es los jóvenes sobre los temas de seguridad y qué podemos ir haciendo también para que esto cambie, porque ya hemos visto que por parte del Estado no se otorgan soluciones prácticas al menos, porque si bien se implementó la patrulla ciudadana, hace poco en Valparaíso, la verdad es que tampoco sirve mucho. Entonces se están implementando soluciones pero que no son prácticas. Entonces, eso es lo que podría añadir yo. No sé qué les parece.
Yo agrego algo. Interesante. Sí, por favor, Sí. Rodrigo. Eh, yo recorriendo la ciudad, cualquiera puede hacerlo, uno de los lugares que siempre me ha llamado la atención es lo que ocurre en Avenida Brasil, fuera de algunas facultades universitarias que hay ahí. Eso es un fumadero de opio. Eso es todo el día. Y también escolares, eh, que están ahí fumando marihuana y consumiendo otras drogas, no solo marihuana. ¿Mm? Y lo digo porque la normalización que se ha hecho, sobre todo entre los jóvenes, de la práctica del consumo de drogas en la vida pública. E incluso hay jóvenes que están convencidos, yo lo sé, que fumarse un pito de marihuana es más saludable que un cigarrillo. De hecho, uno de los hallazgos que hizo una de las investigadoras más notables sobre este tema en Chile, que se llama Anne-Elise Der, hija de Otto Der, fue que la población adolescente chilena, en la misma medida en que disminuyó el consumo de cigarrillos, aumentó en ese mismo grupo etario el consumo de marihuana. Es decir, aquí ha habido una sustitución de la población bajo la idea, la estúpida idea de que es más saludable que el cigarrillo. Entonces, una de las cosas, primero llevar adelante una discusión, pero lo otro es informarse. Hay estudios longitudinales que se hicieron desde los 80 en adelante en la Unión Europea, dos o tres por lo menos. Uno que resaltó mucho, que es el estudio longitudinal de Meyer, Meier, Meyer, 20 años estudiando una cohorte de 2.500 consumidores habituales de marihuana, de distintas edades. Después de 20 años de observación, el promedio del coeficiente intelectual del grupo observado cayó en 10 puntos, y donde se vieron las bajas más acentuadas en los que empezaron a consumir a más temprana edad. Y para que sepan, acá en el panel, y yo no me cansaré, donde vaya a decir esta estadística maravillosa que tenemos en Chile. Chile tiene la mayor tasa de consumo de marihuana en población adolescente del mundo. Así como lo oyen, la mayor tasa de consumo de marihuana en población adolescente del mundo. Estamos creando un futuro de retardados mentales. Y no solo eso, la relación que existe entre consumo de drogas o estupefacientes y ausentismo y deserción escolar es altísima. Y en la población carcelaria, vayan a ver, 8 de cada 10, y me quedo corto, personas que están en la cárcel de Valparaíso no completaron la educación escolar. Estamos alarmados por el tema delictual, estamos alarmados por el tema de la captura que hace el narco de una serie de zonas de nuestras ciudades, pero es porque también tenemos una población joven, juvenil, que se mantiene ignorante de estos temas, a la que está aturdida por información desvirtuada, y ahí es donde viene la obligación de los jóvenes que quieren intervenir en esto, tienen la obligación de informarse bien y de hacer foros sobre esto, alertar sobre los peligros del consumo de drogas, sobre todo a temprana edad, cuando el cerebro está en formación. Eso. Oye, así es, pues mira, la verdad es que este tema es tan transversal a muchas cosas, es tan contingente, Martín, Cristóbal, Joaquín, Rodrigo, porque además va evolucionando todos los días tenemos una arista distinta, todos los días tenemos una traba que va poniendo el Estado, todos los días queremos y tenemos la esperanza de que se generen cambios, pero no lo vemos. Y yo creo que hay una lucha errada, fíjate, yo creo que nosotros como sociedad y también el Estado ha querido atacar los efectos y no las causas. Y ahí es donde nos quedamos cortos y ahí es donde caemos en este círculo vicioso de difícil encontrar la salida adecuada que nos tiene como estamos, porque no lo queremos entender el delito, la delincuencia y la droga como un fenómeno social. Entonces yo creo que es ahí donde nos ha ido trayendo un sinnúmero de problemas
un sinnúmero, en definitiva, de acciones que lo único que están haciendo es gastar recursos sin ver buenos resultados. Y no queremos de verdad darnos cuenta en la crisis en que nos encontramos como sociedad, en la crisis en que viven las policías, porque yo insisto, esto cuesta decirlo, si las policías de día no tienen los recursos suficientes para poder atacar eh, el fenómeno delictual, que no lo digan es otra cosa, porque son en definitiva obedientes y no deliberantes, ¿ah? Pero no cuentan con todos los recursos. Y yo más de una ocasión he llamado y también he recibido esa misma respuesta, que estamos en otro procedimiento, pero es porque ese carabinero o esa gente de la PDI no quiere tampoco ser desleal, por decirlo de alguna forma, y decir, mire, ¿saben qué? No tenemos más recursos para poder despachar otro vehículo, otra moto, a ver lo que está ocurriendo o a la emergencia por la cual usted está llamando. Porque la pregunta que tenemos que hacernos también, ¿la capacidad operativa de las policías es la suficiente? Bueno, tiene una metodología que en definitiva el índice de cobertura policial, pero tenemos la cantidad suficiente de recursos humanos y logísticos para atender todos los procedimientos, circunscribámonos solo en el Gran Valparaíso. Absolutamente no. Definitivamente Bueno, esa es la respuesta. No tenemos. Oye, nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y musical y ya estamos de regreso aquí en el Vamos Somos Chilenos conversando con Cristóbal, Martín, Joaquín y con Rodrigo Díaz. Así que ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí en el Vamos Somos Chilenos. Bueno, aproveche de seguirnos en las redes sociales, a la Radio Portales, por supuesto, y también a nuestro programa en el Instagram y el Facebook, eh, en el Vamos Somos Chilenos. Oye, estamos conversando aquí con Rodrigo, Joaquín, Cristóbal y Martín sobre, yo creo que en definitiva es como el bien común, la incansable búsqueda del bien común de la ciudad y de los ciudadanos, ¿ah? Martín, ¿qué te pasa a ti cuando ves estas cosas que ocurren en esta ciudad, estas situaciones no resueltas y que en definitiva nosotros, los mismos ciudadanos, como Rodrigo, por ejemplo, tienen que interceder ante un poder del Estado para que se cumpla la ley? Sí, bueno, la crisis de seguridad que vivimos en Chile, yo creo que al Estado y a las autoridades se les fue de las manos. Y el desafío que tiene el próximo gobierno es tremendo. Y cosas tan simples como hacer cumplir la ley. Eh, el comercio ambulante que existe en Valparaíso es tremendo. Por ejemplo, en el Congreso, está hace unos meses el comercio ambulante, lo sacaron de ahí, pero al final se van a otros sectores y sigue estando. eh, es tremendo la inseguridad que percibe la gente, o sea, los locales están cerrando 6 7 de la tarde, no hay locomoción en la noche, en el barrio Puerto el 31% de los locales comerciales están vacantes, y el deterioro de Valparaíso, o sea, es sumamente preocupante, y si no se toman las medidas necesarias por parte de las autoridades, esto va a ser un descontrol. Y llegamos a esto, que las personas, los ciudadanos, tengamos que tomar medidas, como don Rodrigo ahí, que está haciendo una gran labor para poder ayudar de cierta manera a que se haga cumplir la ley y el Estado de Derecho. Así es. Oye, Joaquín, ¿tú querías preguntar algo? sí, o sea, más que me pregunto un comentario en el fondo, yo creo que en particular lo que ha ido ocurriendo, y me pasa un poco con el tema de que el Estado en general ha estado muy lento en responder a materias de control del orden público. Por ejemplo, anteriormente existía la figura del intendente, el intendente se descentralizó un poco en el tema del gobernador regional, luego están los gobernadores provinciales, hoy día en general hay un Seremi de Seguridad Pública, un delegado presidencial, algunos tienen delegados presidenciales provinciales. Entonces, en particular, ¿qué es lo que pasa? Que en general hay mucha burocracia, mucho Estado en particular para enfrentar el crimen, supuestamente, los delitos, pero en general ese aumento de autoridades o de aparato estatal no se ve reflejado hoy en día en una mayor respuesta. Yo creo mucho en la mano blanda y en la mano dura. Y lo que ha faltado aquí es un poco de ambas cosas en general, porque en materia de mano dura, obviamente hay un tema de un agravio institucional que se hizo un poco a Carabineros, que en general ha ido lentamente, paulatinamente yéndose a recuperar,
Pero también no hay mucho foco puesto en esa mano blanda, en la prevención social del delito en general, sobre todo porque hay temas que están relacionados al tema del ausentismo escolar. Lo hemos hablado muchas veces, como el ausentismo escolar se ve reflejado en que el crimen organizado ve en esos estudiantes que desertan de la educación una renovación, un aumento de su capital delictivo en el fondo. Ahí hay una tremenda problemática que nos ha ido atacando como debería haber sido en el fondo. La deserción escolar en el fondo también lleva al aumento del crimen organizado, al aumento del consumo de droga, y en particular esa mano blanda, hoy en día cuando se discute mucho si es mano dura o mano blanda, ¿no? Yo creo que en realidad un poco de las dos cosas en general. Y esa mano blanda es la que ha ido faltando y donde no se ve una mayor concentración de política pública desde el Estado en general. Cuando se habla de la educación, se habla mucho del tema del derecho de los padres, del método de admisión, de selección, pero bueno, ¿cómo reforzamos el tema de los contenidos, del sistema escolar? ¿Cómo le ofrecemos a los jóvenes hoy en día, que jóvenes, como vemos aquí en el panel, una mejor oportunidad en el fondo, que no sea la deserción escolar? Yo creo que el próximo gobierno, como decía Martín, tiene mucho que hacer en materia de seguridad, pero sobre todo en términos de mano dura, por supuesto, y también de mano blanda. Lo que falta también en Chile es la mezcla de la mano blanda con la mano dura. Mira, es complejo buscar el equilibrio, pero saben que yo les voy a confidenciar una cosa. A mí me pasa que yo todavía no logro comprender por qué, si existen, bueno, tenemos dos policías, a lo mejor yo puedo tener un sesgo con una de ellas, pero por haber trabajado ahí, pero todavía no logro comprender por qué, por ejemplo, habiendo una policía más investigativa y otra que es evidentemente preventiva, según lo que declaran o que se le establece en la Carta Magna, eh, ambas siguen investigando el tema de drogas. Entonces, una le tendrá que dar más énfasis a lo investigativo y otra al rol preventivo, porque en definitiva ambas terminan siendo órganos auxiliares del Ministerio Público. Entonces, si a mí lo que me interesa es que cuando yo llame al 133 y tengo una emergencia o alguna situación, concurran a prestarme ayuda, orientación o se aproximen al lugar donde puede haber un conflicto, un problema. ¿Cuántos de esos recursos, por ejemplo, terminan yéndose a la parte investigativa, el OS9, la búsqueda de personas, droga, la policía forestal, qué sé yo? Entonces, ¿qué es lo realmente importante? ¿O es parte de un todo? No sé lo que te pasa a ti, Rodrigo, con eso. Y lo dejo anunciado también, que tal como tú decías, al el propio Estado tener que solicitar este estado de excepción constitucional, eh, asumimos que hay un fracaso, ¿no es cierto? Yo lo comparto, pero al también tener que llegar a solicitarlo a la Corte, que se cumplan lo establecidos para el buen vivir y el bien común, también es asumir un fracaso como sociedad. Sí, pues es una manera distinta de hablar de que estamos fracasando como sociedad. Unos comentarios. Hay un concepto general que ha estado presente, hecho valer en los recursos de protección, la Corte lo ha reconocido, y no solamente en los que yo he presentado, en otros también, se llama principio de coordinación. Un principio de rango constitucional que también está en la Ley General de Base de la Administración, que implica lo siguiente: distintos entes públicos, cada uno dentro de su competencia, concurren para el logro de un resultado, pero bajo una mirada común. Cada uno dentro de su competencia concurre para lograr un resultado bajo una mirada común. Y esa es la nota distintiva de la coordinación. Y en este caso es un principio útil, no solo para la relación entre las dos policías, entre Carabineros y PDI, para distribuir de manera más adecuada sus funciones. Primero hay que saber dónde empieza y termina la competencia de cada órgano. Y luego, además, otra cosa más importante, que exista una mirada común frente al problema que vamos a enfrentar. Porque a veces uno también tiene la sensación, realmente miramos de la misma forma distintas instituciones el mismo problema, pero además lo interesante es que esto significa que no se puede descansar solo en las policías.
Es solo un aspecto del problema. Para abordar este problema, y aquí se mencionó, está el tema educativo, el tema de la deserción escolar, etcétera, que son factores que van presionando al alza delictual. Y a todo esto paso el dato. Sería bueno contar con autoridades que no a la primera vayan y decreten suspensión de clase, como están haciendo en este gobierno, ya se transformó en un tic nervioso que representa otro fracaso más. Tsunami en Rusia, se suspenden las clases en Chile. Llovió mucho, se suspenden las clases en Chile. Eso de verdad es otra pésima señal. Volviendo al punto, en la coordinación, esto implica también la necesidad de incorporar en el control del orden público las tareas de los municipios. Si el municipio tiene una función relevante desde el punto de vista de la producción de orden público, de manera indirecta, pero es relevante. ¿Y cuál es? La recuperación y la mantención de los espacios públicos. Miren, no hay una tarea más relevante para volver a recuperar la seguridad en nuestras ciudades que recuperar el espacio público. Las veredas son para el tránsito de los peatones. No se puede ser flexible con el tema del comercio ambulante. No se puede tener una actitud buenista con eso. Está matando el comercio establecido. La larga está matando el empleo formal, que es el único empleo de calidad sostenible en el tiempo, sino que además está sirviendo de cortina del tráfico y otros fenómenos como el hurto, el robo, la explotación de personas. Pero además de los municipios, también tiene que incluir servicios tan necesarios como el de aduana o impuestos internos. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos deja caer cada cierto tiempo sus fiscalizadores sobre los comercios establecidos. ¿Y qué pide el servicio? ¿Qué es lo primero que le pide a un comercio establecido? Las guías de despacho, las facturas. Muéstreme dónde tiene el respaldo de la compra que usted hizo, lo que usted está vendiéndole al público. ¿Está respaldado? Hay de aquel comerciante establecido que no tenga cómo justificar la mercancía que está vendiendo. Bueno, ¿y en qué minuto el servicio pasa por las calles pidiendo las guías de despacho a los comerciantes que están vendiendo en las calles de Viña, de Valparaíso, del resto del país? ¿Cada cuánto lo hacen? ¿Y aduanas? Si resulta que todo el mundo sabe que hay ciertas van de color blanco, fundamentalmente blanco, que a cierta hora se apostan en distintos lugares de la ciudad, y ahí está una larga lista de pobre gente que de manera obediente está esperando la mercancía que va a vender en la calle y por la que le van a pagar un porcentaje seguramente. Eso se sabe. Bueno, la pregunta, ¿y de dónde viene la mercancía? ¿Por dónde la internaron? No, no, aduanas no tiene nada que decir al respecto. Claro que tiene, pues. Eh, entonces ahí es donde viene lo que yo les decía. Distintas autoridades u órganos, cada uno dentro de su competencia, concurre para el logro de un resultado bajo una mirada común. Preguntas que dejo acá. ¿Todas las autoridades tienen la misma mirada sobre el problema del comercio ambulante? Respuesta no. ¿Y por qué algunos difieren? Por sesgo. Un sesgo buenista y estúpido que lo lleva a decir que los que están en la calle tienen derecho a estar ahí porque son pobres. Y lo que no quieren entender estos buenistas estúpidos, y yo estoy pensando, estaría a punto de dar nombres y apellidos acá, lo que no quieren entender es que no están sacando de la pobreza a la gente que está en la calle, están contribuyendo simplemente a empobrecer la vida de todos. Estamos igualando hacia abajo, hacia abajo. Entonces son unos canallas, son unos irresponsables y tendrán que en algún minuto responder. En la sociedad, en muchas de las sociedades que ellos les gustan de admirar, algunas de estas personas deberían terminar presos. Claro. Y estoy pensando en las sociedades que ellos admiran. Y lo estoy diciendo en No, suave. imagínate, Rodrigo, que además también están empobreciendo a aquel comerciante que juntó peso a peso, que se estableció, que cumplió con permisos y parámetros y que tenía un pequeño localcito y que tuvo que cerrar, como lo decía Joaquín y Martín. Y imagínate, no pueden igualar para abajo, pero yo comparto lo que tú dices, que aquí hay miradas distintas para un problema en común de una u otra forma, porque por ejemplo,
como tú dices, impuestos internos, anda tú de no pagar la multa, la declaración de impuestos, qué sé yo, tú sabes mejor que nosotros, como abogados. Pero también, bueno, aduana tendrá que hacer algo si aquí no fabricamos toda esa estos juguetes chinos, asiáticos, pero además lo otro que me llama la atención, estas cocinerías ambulantes o móviles, de las empanadas, las fritangas y un poco hasta la bananización tal vez. Bueno, ¿por qué Salud no fiscaliza eso? Porque dicen que son ambulantes. O sea, me Claro. parece pero irrisorio de verdad. No sé qué les pasa a usted, muchacho Martín, por ejemplo, con estas cosas. ¿Qué sientes tú como joven cuando pasa o ves estas cuestiones que no se cumplen? O a lo mejor también te puede parecer que es normal, pues. Me parece súper mal, o sea, uno camina en la calle y tiene que andar esquivando el comercio ambulante, cuidado con el aceite que están friendo la sopaipilla, la arepa y todo. Vienen con una cultura totalmente distinta a nosotros, no, después el estallido social, delictual, como lo quieran llamar, esto aumentó considerablemente y lo podemos ver día a día en Pedro Montt, pasado el terminal hacia allá, está lleno de comercio ambulante, hacen anticucho, el humo, no, es tremendo y nadie hace nada. Nadie fiscaliza, nadie hace cumplir la ley o los cambian de lugar, los sacan de un lado pero se van a otro. Así, y así van jugando. Entonces es tremendo, pero como decía don Rodrigo ahí, a los comerciantes que pagan impuestos, permisos, a eso sí los fiscalizan. Y, y es lamentable. Quiero agregar una cosita más, perdonen que monopolice, pero esto es importante decirlo porque si la municipalidad hoy día, yo se los he dicho, quisiera actuar, debería, sobre todo, actuar para producir un poco más de seguridad, debe abocarse a lo que es su propia tarea, que es la tarea del cuidado de los espacios públicos. Ahora, el municipio actualmente tiene 23 o 26 fiscalizadores para toda la comuna, no tiene más. Si yo estoy diciendo, yo Municipalidad de Valparaíso, les estoy diciendo a ustedes que no tengo recursos, les pregunto lo siguiente. Entonces, ¿por qué diablos existe en este minuto un departamento de emancipación de las personas, un departamento de eh, disidencias sexogenéricas, un departamento de género, en circunstancias que no dices que no tienes plata para contratar más fiscalizadores? Y ahí es donde estamos en el problema de que no miramos la realidad de la misma forma. Y cuando no logramos aunar una mirada común sobre el problema y pensamos que hay que seguir estimulando la oficina de pueblos originarios, porque para que sepan, la Municipalidad de Valparaíso tiene una oficina de pueblos originarios, además de las otras que mencioné. Entonces, y que eso es conveniente para la ciudad, aunque signifique mantener 23 fiscalizadores para toda la comuna, estamos mal, ¿no? Sí. Es una falta de voluntad política, porque se está gastando la plata en otras cosas y en lo que realmente importa no se está haciendo. Sí, claro, yo ahí Oye, concuerdo, es como lo que podemos ver ahora con los teleféricos, por ejemplo. O sea, hace poco teníamos al Bambiero en Sin Insumo y ahora estamos viendo el tema de los teleféricos, el tema de los trolebuses nuevos que no sé cuántos compraron. Es decir, estamos poniendo el foco en cosas que realmente no son tan importantes y yo creo que aquí igual puede influir lo que son las campañas, las parlamentarias. Es decir, parece que se está poniendo más foco en cosas que pueden resultar más interesantes al público, al ciudadano, pero que en verdad no son claro. prioridades reales, como podríamos estar invirtiendo, por ejemplo, en seguridad, en salud, en educación, pero no estamos enfocando en el transporte. Entonces, da para pensar, creo yo, qué criterio está ocupando la municipalidad para ocupar los recursos. Yo quería ahí hacer un pequeño comentario. A mí me tocó una pequeña experiencia profesional en un municipio, en el sirviente de la comuna, donde tuve, o sea, había un gráfico que mostraba las estadísticas de la atención al público que se realizaban, y nunca me voy a olvidar que también había una oficina de diversidad sexogenérica que atendía increíblemente al 0,52% de los usuarios en un año, que eso era básicamente, en un año atendían a seis personas, y el año calendario tiene 52 semanas, o sea, en el fondo era como una persona cada 17 semanas, una cuestión, una brutalidad. O sea, ahí se gasta plata, y en el fondo, porque al final donde hay un departamento también hay personal contratado, o sea, está hablando de los sueldos para atender a personas que no están atendiendo en el fondo a nadie, y ahí se pierde plata también.
es un tema ahí súper interesante, en el fondo. Ojalá uno pudiera, no todo el mundo sea activo, tener acceso a la transparencia de las atenciones que hacen los municipios. Hay ciertas oficinas que en el fondo atienden a menos de 10 personas al año. Y se gasta un montón de plata en personal haciendo nada. Sí, claro, exacto. Y lo peor es que al final el Estado y los municipios son quienes tienen que hacerse responsables de muchas necesidades de la ciudadanía, pero después, en casos como el que mencionas tú, nos damos cuenta de que no están siendo realmente eficientes, es decir, no están cumpliendo. Y ahí yo creo que da para pensar en si el Estado no está cumpliendo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Qué otra opción nos queda? Digo yo. Imagínense, perdón, imagínense si pudiéramos tener un servicio comunal, en vez de un servicio militar como existió en el pasado, por otras razones ya se dejó de lado, pero un servicio comunal, donde matamos varios pájaros de un tiro, con los fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, fondos municipales, algunos proyectos concursables que están en la línea de la creación de empleo en los sectores juveniles del país, que hay fondos para eso. Entonces hacemos una convocatoria a todos los egresados de la educación media hasta completar los cupos que nos den estos recursos. Pongamos 2.000 personas al año, que es poco, estoy siendo bien conservador. 2.000 personas que si se inscriben en este servicio comunal, podrían servir a la comuna de Valparaíso durante un año o 6 meses, barriendo, limpiando, poniéndose al servicio de las tareas que les encomiende la municipalidad, que tengan alguna relación con el cuidado de la ciudad, desde los parques y jardines hasta pintar grafitis, etcétera. Yo les garantizo que alguien que se involucre en eso, al cabo de un año, tiene menos probabilidades de vandalizar la ciudad. Y si esto lo proyectamos en 4 años de gestión municipal, serían a lo menos 8.000 personas que se involucraron en este proyecto, y en 4 años son más de 30.000, y así se cambia una ciudad. Es decir, lo que yo quiero transmitir acá es que la primera cosa que yo pondría el énfasis, he tratado, pataleado, la oportunidad maravillosa que significa administrar una comuna, porque es usar la ciudad como un instrumento al servicio de una transformación de la cultura, una cultura de la colaboración. Riqueza no es andar con los bolsillos llenos de dinero, no es eso. La riqueza es poder convivir. Un pueblo es más rico cuando sabe convivir. Ojalá todo el mundo sintiera incluso la misma necesidad por ir a ver una obra de arte, por ir a un museo, pero ya que no sea eso posible, tener la posibilidad de encontrarse en una plaza y que la plaza esté limpia y que se camine por una vereda y la vereda esté despejada. ¿Se dan cuenta ustedes que si eso se da, tendríamos más seguridad y más inversión de paso? O sea, también podemos tener más inversión, ¿ok? Pero porque hay algo de base. ¿Sí? La, la vida a través de una convivencia que es suficientemente grata. Ahora, yo a la vez, pues, todo lo contrario, puedo transformar la vida en una ciudad en un infierno, que es lo que está ocurriendo hoy día. Y ahí estamos en el peor de los mundos. Por eso yo coloco el énfasis, y este ejemplo que les doy de servicio comunal se puede aplicar con otras iniciativas. En Europa existió una instancia que se trató de replicar en Valparaíso el año 2019. Incluso se había hecho una inauguración. ¿Cuál era esta iniciativa? Que una escuela apadrine una plaza. La escuela italiana, en 2019, había apadrinado el Parque Italia. Y apadrinar significaba que desde ese mismo instante la comunidad de la escuela iba a hacer visitas guiadas en el Parque Italia, iban a aprender la historia del lugar, iban a mantenerlo limpio, barrerlo, etcétera. Era una oportunidad extraordinaria de reforzar identidad. Y bueno, obviamente vino el famoso, el mal llamado estallido social, y todo eso quedó en nada. Entonces, pero es otra posibilidad de usar la ciudad como instrumento para el reforzamiento de una identidad, de un compromiso, de una colaboración. En eso tenemos que trabajar. Sí. Oye, ¿sabes lo otro que a mí me pasa? Que yo creo que nosotros socializamos estas inconductas, como dice alguien, eh, eh, de manera tal, eh, bueno, incluso cuando se modificó la ley de estados antisociales hace muchos años, que sancionaba la vagancia y la mendicidad, pero ¿a dónde quiero ir? Es que esto nos ha hecho cambiar nuestra conducta, la socialización y la permisividad a la cual nosotros
nos hemos involucrado y accedido gratuitamente, nos ha hecho cambiar nuestras conductas, porque hoy día nos tenemos que someter, por ejemplo, a, a este mal de los cuidadores de autos informales, por ejemplo, dentro de lo que ocurre. Y todos los gobiernos locales nos han dicho, nos han prometido que los van a sacar, que los van a erradicar, que van a entregar esta cuestión a bomberos, qué sé yo, pero bueno, vayan allá a los norte y a los orientes y están los cuidadores de autos informales y cuando va una mujer, la abordan, le exigen, le imponen estos tipos una tarifa, ¿ah? Por cuidar el auto en determinadas horas y por lavarlo, qué sé yo, cuestiones exorbitantes. Y lo otro que me da mucha risa, estimado contertulios radiales, es que, por ejemplo, frente a las narices de la delegación presidencial, ex intendencia, todavía siguen estos 4 o 5 grupos de cuidadores de autos informales que están por la calle Blanco y que no lo han podido erradicar en 20 años. Entonces, la cuestión sigue mal. ¿Y qué decir? De ahí continúan por la calle Blanco, frente al ex huevo, que hay 3, 4 señores que consumen cerveza todo el día y droga. Más allá hay otros llegando ya a la era, la misma situación. Entonces, en definitiva, eh, estamos como en la ciudad del desdén, digo yo, en donde creemos que decir que queremos exigir la mano dura es identificarnos con un cuadro político a lo mejor de derecha extrema, por decirlo, pero no es así. Yo creo que nosotros queremos, tal como dice esta canción eh, de Víctor Jara, tenemos el derecho a vivir en paz, pues. Si blancos o negros, izquierdas o derechas, tenemos el derecho a vivir en paz y lo que queremos los ciudadanos es vivir en paz, estimado. Nos queda un minuto. Bueno, yo quiero agradecerles nada más. Agradecer el estar acá e invitarlos a, sobre todo a los jóvenes, a pensar con originalidad. Miren lo que está ocurriendo y por sobre todo entender que la verdadera rebeldía es prepararse para poder cambiar el mundo, pero para cambiar el mundo hay que entenderlo, por eso hay que prepararse, hay que estudiarlo y para poder dar también soluciones originales. Es muy importante hoy día ensayar respuestas para un mundo en transformación. Eso les quería decir, así que y gracias a los pacientes auditores también por soportarme. Eso. Así es. Oye, muchas gracias, Rodrigo. Esperamos que nos encontremos también a partir de la próxima semana. Joaquín, le mando un abrazo. Siga trabajando ahí como fiel escudero de Ah, nuestra sí, Samira. Le mandamos sí, un, mándale un todo el Mickey abrazo. para que a Samira le vaya muy bien. Así que eso. Sí. Oye, Agradecimiento y por estar. también a los muchachos de la Fundación para el Progreso, a Cristóbal y a Martín, que siempre son un aporte y me gusta mucho que participen porque esta juventud es la que nosotros queremos, esta juventud de bien, que está preocupada de su sociedad y que está preocupado de generar cambio en el buen sentido. Así que les mando un abrazo a todos ustedes, que tengan una bonita tarde a quienes nos escuchan. Chao, chao.